¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si siempre hacer el bien y ayudar a todos es lo que realmente se espera de nosotros? La Biblia, en su infinita sabiduría, nos invita a ser generosos y a extender nuestra mano hacia aquellos que lo necesiten, reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, nos advierte sobre un principio importante: no todas las personas que buscan nuestra ayuda están genuinamente necesitadas, ni todos merecen nuestra generosidad. En Proverbios 14, versículo 7, encontramos una clara enseñanza: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Este versículo resalta algo muy importante: hay personas cuya influencia puede desviarnos de lo que es correcto. Nos enseña que no todas las personas son dignas de nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestra energía. Es un recordatorio de que, aunque nuestra compasión es valiosa, la prudencia es aún más esencial. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a actuar con sabiduría. Ser generosos no significa simplemente dar sin medida, sino también saber cuándo, cómo y a quién ayudar. La verdadera generosidad no se trata solo de ofrecer lo que tenemos, sino también de discernir quién realmente lo necesita y quién está buscando algo más: manipulación, control o aprovecharse de nuestra bondad. Por eso, la Biblia, en su profundo amor por nuestra protección, nos da advertencias claras sobre aquellos a quienes no debemos ofrecer nuestra ayuda sin reflexión. Hoy quiero invitarte a explorar las advertencias que encontramos en las Escrituras, donde se mencionan al menos 8 tipos de personas a las que debemos tener cuidado de no ayudar. Conocer estas enseñanzas no solo nos dará mayor claridad sobre cómo ser generosos de manera sabia, sino que también protegerá nuestro corazón de aquellos que, sin duda, buscan usar nuestra compasión en su propio beneficio. Es un viaje de reflexión que, al final, busca la verdad y el equilibrio en nuestra vida de fe. La generosidad es un acto sublime, un reflejo del amor de Dios en nosotros. Sin embargo, no todas las personas que cruzan nuestro camino con una necesidad tienen una intención pura. Algunos, como se nos advierte en las Escrituras, buscan simplemente aprovecharse de la bondad ajena. Este discernimiento no se trata de cerrar nuestro corazón, sino de entender que la verdadera misericordia solo se puede ofrecer de manera sabia. Jesús, por ejemplo, nunca dejó de ser amoroso y compasivo, pero en su sabiduría, nunca permitió que se aprovechara de su bondad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, encontramos una advertencia clara: no den agrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Este versículo no es un llamado al desprecio, sino más bien un recordatorio de que no todas las personas están listas o dispuestas a recibir lo que nosotros tenemos para ofrecer. A veces, aquello que brindamos con generosidad será rechazado o incluso mal utilizado. El desafío radica en cómo saber cuándo estamos ofreciendo nuestra ayuda genuinamente y cuándo simplemente estamos cayendo en una trampa de manipulación. Para entenderlo mejor, podemos mirar las historias de la Biblia, que están llenas de lecciones sobre cómo discernir entre aquellos que verdaderamente necesitan ayuda y aquellos que solo buscan sacar ventaja. Un claro ejemplo de manipulación en las Escrituras es la historia de Sansón y Dalila. A primera vista, la relación entre ambos podría parecer una historia de amor, pero al profundizar, vemos que Dalila nunca tuvo la intención de cuidar a Sansón. Su único propósito era manipularlo y explotarlo para su propio beneficio. Su amor, aparentemente genuino, solo era una fachada que ocultaba su interés egoísta. Este es un ejemplo claro de cómo, a veces, las intenciones de aquellos que piden ayuda no son tan puras como parecen. La historia de Sansón y Dalila nos alerta sobre el peligro de entregar nuestra confianza y generosidad sin una sabiduría profunda. Aunque nuestra tendencia natural sea ayudar a todos, la Biblia nos enseña que la prudencia es esencial para evitar que nuestra bondad sea mal utilizada. También, en la vida cotidiana, podemos encontrar personas que, como Dalila, se acercan a nosotros con una aparente necesidad, pero su verdadero interés está en manipularnos para que sigamos sus deseos. Estas personas pueden ser muy persuasivas, jugando con nuestras emociones o haciéndonos sentir culpables por no ayudar. Pero debemos ser cuidadosos, porque la generosidad no debe ser un campo de explotación emocional. Es fundamental recordar que la verdadera compasión no consiste en dar sin pensar, sino en ser sabios y cuidadosos con quienes elegimos ayudar.
Al igual que Jesús, quien en todo momento fue generoso, también supo cuándo retirar su apoyo y cuándo dirigir sus recursos a quienes realmente los necesitaban. Él entendió que la generosidad sabia no solo implica dar, sino también proteger nuestro corazón de aquellos que solo buscan manipular. La clave está en el discernimiento. A veces, cuando ayudamos a las personas equivocadas, podemos incluso perder nuestra paz o alejarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso, debemos pedirle a Dios sabiduría para identificar a aquellos que realmente necesitan nuestra ayuda y protegernos de aquellos que solo buscan explotarnos. El amor verdadero se basa en el entendimiento y la honestidad. Jesús mismo nos mostró que, a pesar de su generosidad infinita, no todo el mundo estaba dispuesto a recibir su mensaje de amor y salvación. De igual manera, debemos recordar que, aunque debemos ser generosos, la generosidad no debe estar dirigida a quienes no tienen la disposición para cambiar ni el deseo genuino de mejorar su vida. Como discípulos de Cristo, nuestra misión es ayudar, sí, pero siempre con sabiduría y discernimiento, protegiendo nuestro corazón y el de aquellos a quienes tratamos de ayudar. Con cada acto de generosidad, debemos asegurarnos de que estamos actuando de acuerdo con el plan divino y no permitiendo que otros utilicen nuestra bondad de manera equivocada. La compasión, la generosidad y el amor no tienen límites, pero nuestra responsabilidad es ser sabios en cómo y cuándo extenderlos. El amor de Dios siempre nos guía en este camino, y con su ayuda, podemos aprender a ser generosos de manera sabia y protegernos de las personas que, bajo una capa de necesidad, pueden estar buscando otra cosa. Este camino no es fácil, pero con la dirección divina, podemos aprender a caminar con discernimiento y dar lo que tenemos de la manera correcta. Y así, no solo estaremos ayudando a otros, sino también protegiendo nuestra propia paz y nuestra relación con Dios. En Jueces 16, versículo 15, vemos cómo Dalila utilizó las emociones de Sansón para manipularlo, poniendo a prueba su amor y lealtad de una forma emocionalmente desgastante. Con una frase cargada de acusación, le dice: ¿cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? Este tipo de manipulación, disfrazada de amor, no era un gesto genuino de afecto, sino una táctica cuidadosamente planeada para descubrir el secreto de su fuerza. Las palabras de Dalila no venían de un lugar de amor verdadero, sino de una estrategia oculta, de un deseo por obtener algo sin importar las consecuencias para el otro. Nos hace pensar, ¿cuántas veces hemos estado ante situaciones donde las personas, de forma astuta, utilizan nuestras emociones en su beneficio? Quizás te suene familiar cuando te dicen: si realmente me quisieras, me ayudarías, o si fueras una buena persona, no me dirías que no. Esas palabras, en apariencia inocentes, pueden esconder intenciones manipuladoras y, como en el caso de Dalila, a veces el objetivo final no es el amor, sino el control. La historia de Dalila nos recuerda que la manipulación no siempre es evidente, a menudo se disfraza de necesidad genuina. A veces, los que nos rodean se presentan como personas en apuros, pero su verdadera intención es tomar ventaja de nuestra bondad y generosidad. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 5, donde Ananías y Zafira trataron de engañar a la comunidad cristiana al aparentar generosidad, pero en realidad, querían recibir honor sin tener que pagar el precio de la honestidad. Pedro, al darse cuenta de sus intenciones, les confrontó de manera directa, diciendo en Hechos 5, versículo 3, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero del terreno? Este episodio nos enseña que no todas las solicitudes de ayuda son sinceras. Hay quienes, bajo la apariencia de necesidad, buscan manipular para conseguir lo que desean sin estar dispuestos a dar nada a cambio. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a personas que, al igual que Dalila, buscan obtener algo de nosotros usando la culpa o la manipulación emocional. Se acercan en tiempos de crisis, presentan su dolor y su necesidad, pero en cuanto consiguen lo que quieren, desaparecen hasta la próxima vez que necesiten algo más. Estas relaciones transaccionales son peligrosas porque, aunque se visten de amistad o de familia, están basadas únicamente en lo que podemos hacer por ellos, no en el amor y la reciprocidad. Jesús, a pesar de ser compasivo y generoso, no se dejó manipular. En Juan 6, 26,
Después de alimentar a la multitud con los panes y los peces, les dijo: ciertamente les aseguro que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Él sabía que, aunque se acercaban por lo que podían recibir, su corazón no estaba dirigido hacia la verdad. Al igual que Jesús, debemos aprender a discernir las verdaderas intenciones de aquellos que nos rodean. No todas las personas que piden nuestra ayuda lo hacen por un motivo genuino. Algunos buscan simplemente aprovecharse de nuestra bondad, como lo hicieron los que se acercaron a Jesús en busca de más pan. Estos momentos de tentación nos invitan a reflexionar: ¿estamos ayudando a alguien de forma genuina o estamos siendo manipulados por alguien que solo nos ve como una fuente de recursos? En Proverbios 22, versículo 3, encontramos la advertencia: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta sabiduría nos recuerda que, al ofrecer nuestra ayuda, debemos tener discernimiento. No siempre es correcto decir sí a todo lo que se nos pide. A veces, la ayuda que ofrecemos sin pensar puede perpetuar una situación destructiva, sin provocar ningún cambio real en la persona que la recibe. Si alguien recibe nuestra ayuda pero no muestra gratitud y, más aún, exige más, debemos tener cuidado. Esa actitud nos lleva a pensar que, en realidad, están tomando más de lo que les pertenece y que, en lugar de mejorar, su situación podría estar empeorando. A veces, es difícil decir no, especialmente cuando la presión social y emocional nos rodea. La cultura actual nos impulsa a ser siempre accesibles, a nunca rechazar a nadie que nos pida ayuda, por miedo a ser considerados egoístas o crueles. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera generosidad no debe estar basada en la presión externa, sino en una decisión del corazón. En 2 de Corintios 9, versículo 7, Pablo nos recuerda que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La clave aquí es que nuestra generosidad debe ser libre de cualquier tipo de coacción. Si nos sentimos presionados o manipulados para ayudar, nuestra ayuda pierde su valor genuino. El ejemplo de Jesús, quien puso límites, es esencial. En Lucas 4, versículo 30, cuando la gente de Nazaret trató de obligarlo a realizar milagros, él no cedió. Les dijo la verdad y como resultado, intentaron echarlo de la ciudad. Jesús enfrentó el rechazo, pero permaneció firme en su misión. Él sabía cuándo decir no, y al hacerlo, nos enseñó a poner límites cuando es necesario. Si incluso el Hijo de Dios fue rechazado por no ceder ante la manipulación, ¿por qué nosotros debemos sentirnos obligados a decir sí a todo? Es importante recordar que ayudar no significa ceder ante la manipulación. El amor verdadero no es permitir que alguien abuse de nuestra bondad, sino actuar con justicia. En Proverbios 19, versículo 19, se nos dice: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto significa que, al ayudar sin discernimiento, podemos terminar perpetuando una conducta destructiva en lugar de sanarla. Nuestra ayuda debe ser un catalizador de cambio, no un medio para alimentar comportamientos dañinos. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da sabiduría para discernir cuando nuestra ayuda realmente está sanando y cuando solo está alimentando un ciclo negativo. Cuando nos enfrentamos a una solicitud de ayuda, es fundamental hacer una pausa, orar y pedir a Dios que nos dé claridad sobre si esta es una oportunidad genuina para bendecir a alguien o si es simplemente una trampa disfrazada de necesidad. La sabiduría de Dios nos guía para ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, para no ser manipulados, sino para reflejar su amor y justicia en cada decisión que tomamos. Aunque estamos llamados a ayudar a los demás, el Señor nos enseñó que debemos ser sabios en cómo lo hacemos, aprendiendo a discernir cuando nuestra ayuda es una bendición verdadera y cuando estamos simplemente alimentando un patrón destructivo. El amor no se trata de decir sí a todo, sino de decir sí cuando es lo correcto y no cuando la manipulación lo exige. La Biblia nos hace una advertencia clara sobre la sabiduría de saber cuándo dejar de ayudar, especialmente cuando alguien insiste en rechazar la verdad. En Proverbios 14, versículo 7, leemos: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Este no es un simple consejo,
sino una instrucción sabia sobre la importancia de discernir cuando nuestra ayuda realmente tiene un impacto positivo y cuando se convierte en un esfuerzo inútil. Muchas veces, las personas rechazan el consejo y la verdad, no porque no se les haya dado la oportunidad, sino porque no están dispuestas a escuchar ni a cambiar. Jesús experimentó esta dureza de corazón al enfrentarse a los fariseos y líderes religiosos de su tiempo. A pesar de tener frente a ellos la verdad misma, manifestada en Jesús, muchos de ellos se aferraron a su hipocresía y desobedecieron el mensaje que él traía. En Mateo 23, versículos 27 y 28, él los confrontó de manera directa: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Esta fuerte advertencia de Jesús muestra que no hay nada más difícil de tratar que el corazón que se niega a recibir la corrección, el corazón que se ha endurecido por completo. La sabiduría de la Biblia nos recuerda que el problema no siempre es la falta de oportunidad para recibir ayuda, sino la actitud que llevamos en el corazón. En Proverbios 9, versículo 7, encontramos una advertencia aún más clara: el que corrige al burlador se gana insultos, el que reprende al malvado se gana desprecio. A veces, nuestras mejores intenciones de ayudar y corregir pueden ser recibidas con rechazo y hostilidad. El sabio, por el contrario, aprecia la corrección y la toma como una oportunidad para crecer, mientras que el necio no solo rechaza el consejo, sino que lo utiliza como motivo para burlarse y resistir cualquier tipo de cambio. Esta actitud es algo que debemos aprender a reconocer en nuestra vida, para no caer en la trampa de continuar ofreciendo ayuda donde no se la valora ni se la acepta. En la historia de Faraón, en el libro de Éxodo, vemos un ejemplo claro de alguien que se negó rotundamente a escuchar y cambiar. A pesar de los milagros y las señales que Moisés trajo, Faraón endureció su corazón una y otra vez. Éxodo 8, versículo 15, dice: «Pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho». A pesar de las oportunidades que tuvo para cambiar, Faraón prefirió seguir su camino de necedad, eligiendo la destrucción en lugar de la humildad. Este ejemplo nos recuerda que, en ocasiones, no es solo la falta de conocimiento lo que nos impide cambiar, sino la decisión deliberada de rechazar la verdad. Pablo, en la carta a Tito, también nos advierte sobre este tipo de personas en Tito 3, 10 y 11, al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y después de eso, deséchalo. Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado, se ha condenado a sí misma. Aquí, Pablo nos enseña que, cuando alguien ha tomado una decisión tan firme de rechazar la verdad, no hay razón para seguir insistiendo. A veces, lo más sabio es alejarnos y permitir que las consecuencias de sus decisiones le enseñen la lección que se niegan a aprender. En el libro de Jeremías, encontramos una instrucción directa de Dios al profeta, donde se le ordena dejar de interceder por el pueblo. Jeremías 7, versículo 16 dice: «Tú, pues, no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé». Este versículo es estremecedor, ya que muestra que hay momentos en los que el corazón de las personas está tan apartado de Dios que ni la intercesión puede cambiar su destino. No todos los corazones están dispuestos a recibir la corrección de Dios, y algunas personas se encuentran en un punto de no retorno. Esta es una verdad dolorosa, pero necesaria de reconocer en nuestras vidas. Incluso Jesús, cuando enfrentó a sus discípulos en Juan 6, nos mostró que no todos estaban dispuestos a recibir la verdad. Después de enseñarles sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla?». Juan 6, 60. Jesús, en lugar de suavizar su mensaje para que fuera más aceptable, dejó que se marcharan. En Juan 6, 66, leemos: «Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él». Jesús no forzó a nadie a seguirle, él dejó claro que la verdad, aunque dura, era la única que podía conducir a la vida eterna. Este acto de permitir que se alejaran es un claro ejemplo de cómo debemos manejar las situaciones donde la resistencia a la verdad es inquebrantable.
El libro de Proverbios nos da una imagen gráfica sobre el necio que insiste en su mal comportamiento. En Proverbios 26, versículo 11, leemos: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Esta imagen tan vívida ilustra la futilidad de intentar ayudar a alguien que se niega a cambiar. Es un esfuerzo inútil y, en algunos casos, incluso peligroso, ya que solo reafirma un comportamiento destructivo. La clave para saber cuándo ayudar y cuándo apartarnos está en el discernimiento. La sabiduría de Dios nos guía para no quedarnos atrapados en la necedad de otros, sino para reconocer cuando nuestra intervención solo alimenta un ciclo de rechazo. No debemos sentirnos responsables de cambiar el corazón de quienes están decididos a seguir su camino erróneo. Dios nos llama a ser sabios y a saber cuándo nuestras acciones realmente están haciendo el bien y cuándo estamos perdiendo nuestra energía en una causa que no dará frutos. La verdadera ayuda viene cuando el corazón está dispuesto a recibir la verdad, y ese es el terreno fértil para el cambio verdadero. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción clara y directa: si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10, 14. Esta no era solo una acción simbólica, sino un recordatorio profundo de que no todos están preparados para recibir la verdad. No debemos gastar nuestra energía en lugares donde el mensaje es rechazado sin siquiera ser considerado. Hay un momento en que debemos reconocer que nuestra labor no es forzar a los demás a aceptar lo que no están dispuestos a recibir. Este principio se puede observar también en la historia del rey Acab, un personaje que ilustró de manera trágica lo que significa rechazar la corrección una y otra vez. A lo largo de su vida, Dios le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero Acab prefirió escuchar a los falsos profetas que solo le decían lo que él quería oír. Cuando el profeta Micaías le dio la advertencia final, diciéndole que su desobediencia lo llevaría a la muerte, Acab lo despreció, como si la verdad no tuviera valor. En 1 Reyes 22, versículo 8, Acab expresó: aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal. El rey no buscaba la verdad, solo quería la confirmación de sus propios deseos. Este deseo de escuchar lo que le complacía, sin importar la realidad, lo llevó a la ruina y, finalmente, a la muerte. Este ejemplo nos muestra cuán peligroso es persistir en el rechazo de la verdad. En Romanos 1, versículo 28, Pablo también nos advierte sobre las consecuencias de rechazar la verdad una y otra vez: como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. La persistencia en rechazar la verdad lleva a un punto donde, finalmente, Dios permite que las personas sigan el camino que han elegido. No podemos forzar a nadie a cambiar si no están dispuestos a hacerlo, y nuestra tarea no es salvar a los que han decidido caminar en su error. Llegará un momento en que, como en el caso de Faraón, debemos entender que la decisión de una persona de ignorar la corrección puede llegar a ser irreversible. La Biblia también nos enseña que no debemos insistir en ayudar a aquellos que han decidido rechazar la sabiduría. En Proverbios 13, versículo 20, se nos advierte: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios sufrirá el daño. La compañía de los necios no solo es inútil, sino que también puede arrastrarnos hacia la misma destrucción que ellos eligen. El sabio se rodea de personas que buscan la verdad y están dispuestas a recibirla, mientras que el necio rechaza todo intento de corrección y se adentra más en su error. Jesús también nos enseñó a discernir entre aquellos que realmente quieren cambiar y los que solo buscan manipular la situación. En Mateo 7, versículo 15, Él nos advirtió: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Aquí, Jesús nos llama a ser astutos y a evaluar si una persona realmente está buscando el bien o si solo está usando nuestras acciones para su propio beneficio. No todo aquel que pide ayuda está buscando una verdadera solución. A veces, las personas solo quieren que les demos lo que necesitan en ese momento, sin intención de cambiar. Gálatas 6, versículo 7, nos recuerda una verdad fundamental: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Este principio de cosecha es esencial para entender las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando alguien elige persistir en el error,
no debemos sentirnos culpables por las consecuencias que vendrán. Si decidimos actuar de manera impulsiva y dar ayuda sin discernimiento, podemos estar alimentando una conducta destructiva en lugar de promover el cambio genuino. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo intervenir y cuándo permitir que alguien coseche lo que ha sembrado, para que aprenda de sus propios errores. Desde los primeros días de la creación, Dios nos dio el trabajo como una responsabilidad central en nuestra vida. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán ya tenía la tarea de labrar y cuidar la tierra, Génesis 2:15. Esta responsabilidad de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos no solo se refiere a lo físico, sino también a lo espiritual. Debemos ser buenos administradores no solo de nuestros recursos materiales, sino también de nuestras relaciones y de nuestras decisiones. Ayudar a los demás es parte de nuestra misión, pero esa ayuda debe ser ofrecida con sabiduría, discernimiento y amor, sabiendo cuándo decir sí y cuándo decir no. La vida nos enfrenta a situaciones complejas donde necesitamos tomar decisiones difíciles. No siempre es fácil reconocer cuando estamos siendo manipulados o cuando nuestra ayuda no está siendo apreciada. Sin embargo, como cristianos, debemos recordar que nuestro llamado es a seguir el ejemplo de Jesús, quien no solo enseñó con palabras, sino que también mostró en sus acciones cuándo poner límites, cuándo apartarse y cuándo ofrecer su amor de manera incondicional. En las Escrituras encontramos muchas historias que nos enseñan que no todas las personas están listas para recibir la verdad, y no todas las ayudas son verdaderamente beneficiosas. Debemos aprender a discernir cuando estamos actuando con sabiduría y cuando estamos simplemente alimentando una situación destructiva. El amor verdadero no siempre se trata de dar sin cesar, sino de saber cuando nuestro amor está sirviendo realmente para ayudar a la persona a cambiar, y cuando estamos simplemente evitando las consecuencias necesarias para su crecimiento. El llamado a la sabiduría no es fácil, pero la Biblia nos ofrece claros principios para guiarnos en nuestra vida diaria. No todos están listos para recibir la corrección, y no todos están dispuestos a cambiar, pero nuestra responsabilidad es actuar con discernimiento, amor y sabiduría, sabiendo cuándo seguir adelante y cuándo dar un paso atrás. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, encontramos una verdad fundamental acerca del propósito del trabajo en la vida humana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es simplemente una consecuencia del pecado o un castigo para la humanidad, es una parte esencial del diseño divino para el hombre. Desde el principio, Dios asignó a Adán la tarea de cuidar y labrar la tierra, lo cual no solo era un medio para su sustento, sino también una forma de desarrollo personal y conexión con su propósito en la vida. El trabajo es mucho más que un simple esfuerzo físico o mental, es un acto de responsabilidad, de poner nuestras manos en acción para producir frutos que beneficien no solo a nosotros, sino a los demás. Sin embargo, a lo largo de la historia, hemos visto a muchos rechazar este principio y buscar alternativas que les eximan del esfuerzo, dependiendo en cambio del trabajo de otros. Este enfoque ha traído consigo consecuencias perjudiciales tanto a nivel individual como colectivo. La Biblia no es neutral respecto a la pereza. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, se establece un principio claro: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Este versículo no está dirigido a aquellos que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden trabajar, sino que más bien es una advertencia contra aquellos que voluntariamente eligen la pereza y la irresponsabilidad. Pablo no busca ser insensible a las necesidades, sino evitar que la iglesia se convierta en un lugar donde la inacción sea vista como una opción válida. El trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo son claves para una vida ordenada y productiva, tanto en lo espiritual como en lo material. El libro de Proverbios es particularmente enfático sobre los peligros de la pereza. En el capítulo 6, versículo 9, se nos cuestiona: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Esta reflexión pone en evidencia la trampa en la que puede caer el que se evade de sus responsabilidades, buscando siempre excusas para no actuar. La pereza, si no es confrontada, se convierte en un estilo de vida que trae consigo pobreza y necesidad. Este principio se reafirma más adelante en Proverbios, cuando se afirma que un poco de sueño
un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario, por supuesto, pero cuando se convierte en un refugio constante frente a las responsabilidades de la vida, se transforma en una forma de evasión que tiene consecuencias inevitables. Las Escrituras no enseñan que el trabajo sea una maldición, sino una bendición que permite al ser humano experimentar crecimiento, prosperidad y satisfacción. Cuando nos esforzamos, no solo estamos generando recursos, sino también desarrollando el carácter que Dios desea ver en nosotros. Jesús, en la parábola de los talentos, enseñó la importancia de ser buenos administradores de lo que nos ha sido confiado. En Mateo 25, versículo 26, se presenta al siervo que, en lugar de poner a trabajar el talento que su señor le había dado, lo escondió por temor y pereza. El resultado de su negligencia fue claro: siervo malo y negligente, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús no permitió que el siervo ofreciera excusas para su falta de acción. La pereza, en la parábola, se muestra como una traición al propósito de su amo, una inacción que no solo resultó en la pérdida del talento, sino también en la separación del favor del Señor. En contraste, aquellos siervos que administraron con diligencia lo que se les confió fueron recompensados con mayor responsabilidad. El trabajo no solo es un medio para sobrevivir, sino también una oportunidad de servir a Dios y a los demás, demostrar que somos dignos de confianza y capaces de multiplicar lo que se nos ha dado. La diligencia en el trabajo no es solo una cuestión de sustento material, sino también de carácter. La historia del hijo pródigo, relatada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es otro ejemplo claro de cómo la pereza y la irresponsabilidad pueden llevar a una vida de sufrimiento y frustración. En Lucas 15, el joven decide tomar su herencia y abandonar la casa de su padre, buscando una vida de placeres sin pensar en las consecuencias. Malgastó todo lo que tenía, hasta que se vio en una situación desesperada, cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que el hijo pródigo comprendió la importancia del trabajo y la responsabilidad. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 17. Este momento de reflexión marcó un cambio profundo en su vida. Al regresar, no solo estaba dispuesto a trabajar para su padre, sino que también había comprendido la importancia del esfuerzo y la dignidad del trabajo. Este relato no solo habla de la reconciliación con el Padre, sino también de la restauración que viene a través del trabajo y el esfuerzo responsable. El hijo pródigo, al regresar, no solo recibió el perdón de su padre, sino también la oportunidad de volver a trabajar y ser útil en su casa. El trabajo, entonces, se convierte en un medio de restauración. No es solo el esfuerzo físico, sino también una manera de vivir con propósito y de colaborar en la obra de Dios en la tierra. Como seres humanos, estamos llamados a trabajar, a labrar la tierra de nuestras vidas, a cultivar lo que Dios nos ha dado y a producir frutos que beneficien tanto a nosotros como a los demás. En Lucas 15, 17, el hijo pródigo, después de haber tocado fondo y vivir en la miseria, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este momento de reflexión es crucial, porque revela que la pobreza del hijo pródigo no fue una tragedia ajena a su control, sino una consecuencia directa de sus decisiones. Decidió alejarse de su hogar, malgastar sus recursos y no valorar el trabajo que le hubiera dado sustento. La misericordia de su padre estaba disponible, pero él mismo tuvo que tomar la decisión de regresar y asumir la responsabilidad de sus actos. Dios es, sin duda, un proveedor generoso, pero su provisión no está destinada a aquellos que rechazan hacer su parte. En Deuteronomio 28, 12, vemos una promesa de bendición para el trabajo diligente: te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición de Dios se derrama sobre el esfuerzo y el trabajo hecho con integridad, no sobre la pasividad o la inacción. Los israelitas, durante su peregrinaje por el desierto, experimentaron este principio de manera directa. Dios les enviaba maná del cielo, pero no lo ponía en sus bocas. Cada mañana debían levantarse temprano y recogerlo. En Éxodo 16, 4,
se relata cómo Moisés recibió la instrucción de Dios: «He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día». Incluso cuando Dios provee de manera sobrenatural, siempre requiere una acción de nuestra parte. Él no hace todo por nosotros. Nos da la oportunidad de actuar, de poner en marcha su provisión y trabajar para obtener lo que necesitamos. Esta verdad es una lección que no solo se aplica a los tiempos antiguos, sino también a nuestra vida diaria. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, también abordó la importancia del trabajo. En Proverbios 12, 24, dice: «La mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria». Aquellos que son diligentes no solo experimentan la provisión, sino que también están posicionados para recibir mayores responsabilidades. Aquellos que rehúsan trabajar, en cambio, terminan bajo la autoridad de los que sí lo hacen. El esfuerzo es una puerta que se abre a la bendición, la prosperidad y el liderazgo. Si pensamos en la vida de Jesús, encontramos un ejemplo claro de cómo el trabajo es parte integral del propósito divino. Aunque él, siendo el Hijo de Dios, no necesitaba trabajar, eligió vivir una vida ejemplar, trabajando como carpintero antes de comenzar su ministerio. En Marcos 6, 3, se nos recuerda: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Jesús, con su vida, nos dio un modelo de responsabilidad y diligencia. No solo enseñó con palabras, sino que también vivió de acuerdo con los principios que proclamaba. La Escritura nos anima constantemente a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. En Eclesiastés 10, dice: «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas». Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que pongamos todo nuestro empeño en lo que hacemos. El esfuerzo es una forma de honrar a Dios, quien nos ha dado la capacidad de trabajar, de crear y de hacer avanzar su reino en la tierra. El apóstol Pablo, por ejemplo, no solo predicó la importancia del trabajo, sino que lo vivió. En Hechos 18, 3, se nos dice que él trabajaba como fabricante de tiendas para sustentarse. Aunque como apóstol tenía derecho a recibir apoyo, decidió ser un ejemplo de diligencia. Esto nos recuerda que el trabajo no es solo un medio para ganar dinero, sino una forma de vivir con integridad, de demostrar que somos responsables y que estamos comprometidos con el bienestar de los demás. El rechazo al trabajo es un signo de un corazón que se rehúsa a asumir responsabilidades. La Biblia no solo nos habla de los beneficios materiales del trabajo, sino también de cómo a través del esfuerzo se forma nuestro carácter. En Gálatas 6, 7, Pablo nos recuerda: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Si alguien se niega a trabajar y a sembrar, no puede esperar cosecha. Dios es fiel para recompensar el esfuerzo, aunque a veces no sea de inmediato, y aunque las recompensas no siempre sean visibles en esta vida. En Nehemías 4, 6, encontramos la historia de los israelitas reconstruyendo los muros de Jerusalén. A pesar de las dificultades y los obstáculos, el pueblo tuvo ánimo para trabajar porque Dios estaba con ellos. Así que edificamos el muro, y todo el muro fue terminado, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra no solo avanzó porque Dios estaba presente, sino también porque el pueblo decidió esforzarse. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, anima a los creyentes a seguir trabajando con diligencia en la obra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El esfuerzo, ya sea en lo espiritual o en lo material, siempre tiene una recompensa. Dios no olvida lo que hacemos por su causa, y nos promete que, al final, todo trabajo bien hecho será recompensado, ya sea en esta vida o en la eternidad. El trabajo es un reflejo de nuestra obediencia y fidelidad a Dios. No se trata solo de una necesidad terrenal, sino de un acto de adoración. Dios bendice el trabajo, y Él espera que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que nos corresponde, no solo en el ámbito laboral, sino también en nuestra vida diaria. Fomentar la pereza o permitir que otros se aprovechen del esfuerzo ajeno no es el camino que Dios ha trazado para nosotros. La verdadera bendición llega cuando trabajamos con integridad, cuando decidimos ser responsables con lo que se nos ha confiado. Proverbios 21, 25
expresa de manera clara que el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Este versículo refleja una profunda realidad acerca de la naturaleza humana. La pereza no es solo la falta de acción, sino una actitud que tiene consecuencias fatales. El trabajo es parte del diseño original de Dios para nuestras vidas, y a través de él, no solo nos proveemos a nosotros mismos, sino que reflejamos la imagen de un Dios que también trabaja. Jesús mismo, en Juan 5, 17, dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Si Dios, el creador de todo, trabaja, ¿cómo podemos justificar nuestra inacción? El hombre que rechaza el esfuerzo, el que espera que otros lo sostengan sin poner de su parte, está alejándose del plan divino que Dios tiene para él. En 1 de Timoteo 5, 8, se nos da una advertencia muy seria, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es una simple falta de disciplina, es una decisión consciente que nos lleva a consecuencias que afectan no solo nuestra vida material, sino también nuestra vida espiritual. Proverbios 20, 4 nos muestra otra dimensión de la pereza: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Es decir, quien no siembra en su tiempo, quien no trabaja cuando debe, al final no cosechará cuando lo necesite. Esta es una lección importante. La bendición y el sustento vienen como resultado del esfuerzo constante y de hacer lo que nos corresponde en el momento adecuado. El principio es claro: Dios bendice a aquellos que se esfuerzan, que trabajan con responsabilidad, que asumen su parte en el plan divino. Aquellos que eligen la pereza y la dependencia, aquellos que priorizan la comodidad sobre el esfuerzo, se alejan de este orden divino. Dios ha establecido un orden perfecto desde el principio. En la creación, cada cosa tiene un propósito, una estructura y un diseño para cumplir una función específica. Cuando este orden se quiebra, cuando se rompen las bases de la responsabilidad, las consecuencias no tardan en llegar. La discordia, el caos y la división no son accidentes, son el resultado de corazones que se rebelan contra lo que Dios ha establecido. La Biblia advierte acerca de aquellos que no solo viven en el conflicto, sino que lo provocan, lo alimentan y lo utilizan para sus propios fines. En Proverbios 6, 16 al 17, encontramos una lista de cosas que Dios aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Este pecado no es menor. No es una debilidad de carácter ni un error casual, es algo que corrompe desde dentro. La discordia es como un veneno que infecta las relaciones, que divide a las familias, a las comunidades y a la iglesia. Este pecado tiene el poder de destruir la unidad y el amor que Dios ha establecido entre sus hijos. La rebelión de Coré, narrada en el libro de Números, es un ejemplo claro de cómo la discordia puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, no porque buscara justicia, sino porque quería poder. Su argumento parecía razonable, pues decían: toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Pero Dios, que ve los corazones, sabía que sus intenciones no eran puras. Su deseo no era el bienestar del pueblo, sino su propio beneficio. El juicio fue inmediato, la tierra se abrió y los tragó vivos, y el fuego consumió a quienes lo siguieron. Este relato nos recuerda que, aunque el conflicto puede parecer legítimo en la superficie, si las intenciones no son justas, las consecuencias pueden ser devastadoras. El conflicto, por sí solo, no es un signo de injusticia. Jesús mismo dijo en Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Sin embargo, lo que Jesús quería decir es que, al proclamar la verdad de Dios, la oposición sería inevitable. La verdad siempre traerá división entre aquellos que la aceptan y aquellos que la rechazan. Pero esto no es lo mismo que la discordia provocada por aquellos que disfrutan del enfrentamiento y buscan el conflicto por el conflicto mismo. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, ofrece instrucciones claras sobre cómo tratar con aquellos que causan divisiones. En Tito 3, 10, nos dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No se nos llama a debatir interminablemente con quienes buscan solo el conflicto, sino a evitar que su actitud destructiva nos arrastre.
Los fariseos, por ejemplo, fueron expertos en sembrar discordia. En lugar de regocijarse cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuestionaban el día en que lo hacía. En Mateo 12, 24, vemos que, al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: «Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Su objetivo no era reconocer la obra de Dios, sino desacreditar a Jesús y sembrar confusión. El propósito de estos hombres no era la verdad, sino la división y el caos. Dios no es un Dios de desorden, como nos dice en 1 Corintios 14, 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que fomenta la confusión y la destrucción no proviene de Él. Cuando alguien es fuente constante de pleitos, chismes y enemistades, no importa cuán convincente sea su discurso. Su fruto revela su verdadera naturaleza, y es un fruto que no honra a Dios. En estos casos, debemos ser sabios y discernir, recordando que la paz, la unidad y el amor son los frutos del Espíritu, y cualquier cosa que busque destruirlos no proviene del corazón de Dios. Es en este contexto que debemos reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones. Si permitimos que la discordia y el conflicto entren en nuestras vidas, si nos dejamos arrastrar por la pereza, el desorden o el caos, estamos alejándonos del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. La vida que Él nos ha dado está llena de propósito, de trabajo que refleja su imagen y de unidad que fortalece a su pueblo. Es en ese camino donde encontramos la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos advirtió en Mateo 7, 16, «Por sus frutos los conoceréis». Las palabras son fáciles de pronunciar, pero los frutos, esas acciones que reflejan lo que hay en el corazón, son imparciales y sinceros. Nos enseñan quién realmente somos. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén, se encontraron con la oposición de personajes como Sanbalat, Tobías y Gesem. Estos hombres no tenían un interés genuino en la justicia ni en la verdad, su único objetivo era detener el progreso del pueblo de Dios. En Nehemías 6, 9, el propio Nehemías nos cuenta cómo estos enemigos intentaban intimidarlos con palabras de derrota, porque todos ellos nos amedrentan diciendo: «Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada». Usaban el miedo, la burla y la mentira como herramientas para desmoralizar al pueblo, pero Nehemías no cedió. En lugar de dejarse arrastrar por sus provocaciones, continuó con la misión que Dios le había dado. Esto nos recuerda que hay personas que no buscan ayuda verdadera, sino que desean arrastrarnos a sus propios conflictos. En Proverbios 26, 21, se dice: «El carbón para las brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda». Estas personas no buscan la reconciliación ni la justicia, su propósito es la confrontación. No desean restauración, sino destrucción. Son expertos en sembrar discordia y manipular a otros para que se enfrenten entre sí. Sus palabras parecen razonables, sus intenciones parecen justas, pero en el fondo, solo desean causar daño. Jesús mismo nos enseñó que los pacificadores son bienaventurados, según Mateo 5, 9. Sin embargo, es importante entender que la paz que Él promueve no es la tolerancia del pecado ni la aceptación de la maldad. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni los justificó. Juan 2, 15, relata cómo, lleno de celo por la santidad de la casa de su padre, hizo un azote de cuerdas y los expulsó del templo. Este acto no fue un conflicto sin propósito, sino una clara defensa de la santidad de Dios. Los que siembran discordia disfrutan del caos. Son personas que manipulan las emociones de los demás y provocan enfrentamientos, siempre buscando dividir. Aunque sus palabras puedan sonar lógicas o sus razones parezcan justas, su objetivo final es destruir. Romanos 16, 17, nos advierte de manera clara: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». No se nos llama a debatir o intentar reformar a quienes buscan la contienda, sino a apartarnos de ellos para evitar que su veneno nos afecte. Esto es lo que ocurrió con los israelitas en el desierto. Cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida, su incredulidad y miedo se esparcieron rápidamente entre el pueblo. En Números 14, 1, leemos:
Entonces toda la congregación gritó y dio voz, y el pueblo lloró aquella noche. La queja del pueblo no era contra los espías, sino contra Dios. La semilla de discordia plantada por unos pocos provocó que toda una nación cayera en rebelión, y como consecuencia, una generación entera murió sin haber llegado a la tierra prometida. Este es el poder destructivo de las palabras negativas y la división. Proverbios 10:18 nos advierte sobre el poder de las palabras. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Las palabras no son solo sonidos, tienen poder. Pueden construir o destruir. Un corazón que busca el bien edifica con sus palabras, pero aquel que ama el conflicto destruye todo lo que toca con lo que dice. La Escritura nos alerta sobre los peligros de los labios que destruyen, que no solo dañan a otros, sino que también se alejan del propósito divino. La Biblia también nos enseña cómo debemos responder ante aquellos que buscan la contienda. En 2 de Timoteo 2, 23 al 24, se nos instruye, pero evita las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Esta no es una invitación a ser pasivos o a ignorar la verdad, sino a no caer en la provocación de quienes buscan generar peleas sin fin. La clave está en mantener la amabilidad, el respeto y la paz, sin dejar que los conflictos nos absorban. Los que siembran discordia a menudo se presentan como víctimas, como si estuvieran luchando por una causa justa. Pero en el fondo, su motivación es el orgullo, la envidia y el deseo de poder. Santiago 3:16 nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Su presencia no trae paz, sino caos. No promueven el crecimiento, sino la destrucción. Su influencia se extiende más allá de ellos mismos, afectando a todos los que los rodean, trayendo perturbación y confusión a cada lugar al que van. Dios es justo, y al final, Él pondrá a cada uno en su lugar. Proverbios 19:5 lo dice con claridad, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ninguna palabra destructiva se escapa del ojo vigilante de Dios. Ninguna mentira, ni calumnia, quedará sin consecuencias. La Biblia nos enseña que la ayuda debe ser dada a aquellos que realmente la necesitan, no a quienes usan la vida de otros como un campo de batalla para sus propios conflictos. Dios no nos llama a sostener a aquellos que hacen de la contienda su estilo de vida. Más bien, nos llama a buscar la paz, a edificar a los demás y a discernir cuándo alejarnos de aquellos que promueven el desorden. Porque donde está Dios, hay orden, hay verdad y hay justicia. En su justicia no hay lugar para el caos sin propósito, la mentira ni la división. Desde los tiempos antiguos, la Escritura ha dejado claro que existe una línea divisoria entre aquellos que buscan a Dios y aquellos que lo rechazan. No se trata de una cuestión de ignorancia o falta de oportunidad, sino de una elección deliberada de apartarse de la verdad. Dios extiende su misericordia a todos, pero no obliga a nadie a recibirla. Sin embargo, hay quienes han decidido endurecer su corazón, despreciar la instrucción y burlarse de la santidad. Esta es una elección deliberada, una que tiene sus consecuencias eternas. La paz y la unidad que vienen de Dios no son algo que podamos forzar en aquellos que han decidido rechazar su verdad. Nuestra tarea es permanecer firmes en lo que Él nos ha enseñado, buscando la paz y la justicia, sin ceder ante la división que los sembradores de discordia intentan crear. La Biblia nos alerta sobre el peligro de asociarnos con aquellos que no comparten la fe, no porque carezcan de compasión, sino porque su influencia puede desviar nuestra vida del camino de la rectitud. El Salmo 1 es claro al respecto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta advertencia no se trata solo de evitar sus malas acciones, sino de no compartir su camino, ni ceder a sus palabras. La cercanía con aquellos que rechazan a Dios corrompe, desgasta y debilita la fe. A lo largo de la historia de Israel, vemos cómo esta cercanía con los impíos llevó al pueblo a caer en idolatría y, finalmente, a la destrucción. En los tiempos del profeta Elías, Acab y Jezabel gobernaban Israel con un desprecio absoluto por la ley de Dios. No solo promovieron la adoración de Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y corrompieron al pueblo con prácticas perversas.
En Primero de Reyes 21, 25, se dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. La historia de Acab es un claro ejemplo de cómo la asociación con aquellos que desprecian a Dios puede arrastrar a un líder, incluso uno que, en su tiempo, fue considerado el más sabio, hacia el pecado y la destrucción. A pesar de que Dios le envió advertencias y llamados al arrepentimiento, la influencia de Jezabel y la corrupción de su corazón hicieron que él no escuchara. El apóstol Pablo también nos exhorta a no unirnos con los incrédulos, en 2 de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta no es una recomendación arbitraria, sino una advertencia sobre la incompatibilidad de la verdad con la mentira, de la pureza con la corrupción. La relación con quienes rechazan a Dios nunca es neutral, tarde o temprano, uno de los dos influirá sobre el otro. No se trata de una simple diferencia de opinión, sino de una lucha espiritual. Aquellos que no temen a Dios tienen una naturaleza que, sin quererlo, puede arrastrar a los demás hacia la oscuridad. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron hacer alianzas con las naciones vecinas que no temían a Dios. Nehemías, con valentía, respondió en Nehemías 13, 26 y 27, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. A él que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, prevaricando contra nuestro Dios con mujeres extranjeras. Incluso el hombre más sabio de su tiempo, Salomón, cayó en la tentación de asociarse con aquellos que rechazaban la verdad, lo que resultó en un desastre espiritual y moral. La lección es clara, la asociación con los que no siguen a Dios no es un asunto trivial, tiene el poder de llevar a la ruina, incluso a los más sabios. Jesús también fue claro acerca de cómo debemos actuar ante aquellos que desprecian la verdad. En Mateo 10, 14, instruyó a sus discípulos, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. No les dijo que insistieran, ni que forzaran a las personas a recibir el mensaje. Si alguien rechaza la verdad, la enseñanza es directa, el mensaje no es para él. El rechazo a Dios no es simplemente una falta de fe, es una rebelión consciente contra la autoridad divina. Este rechazo no es por falta de evidencia ni ignorancia, sino por una actitud de soberbia y orgullo. En Romanos 1, 22, Pablo lo explica, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, profesando ser sabios, se hicieron necios. No se trata de ignorancia, sino de una decisión deliberada de resistir la verdad. La historia de Faraón es otro ejemplo de cómo la soberbia puede conducir a la perdición. Dios le dio oportunidad tras oportunidad para arrepentirse, enviándole señales, plagas y advertencias, pero Faraón endureció su corazón, como se lee en Éxodo 9, 12, y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Faraón eligió no escuchar, eligió no obedecer, y su terquedad lo llevó a la ruina. De la misma forma, aquellos que rechazan la verdad de Dios, de manera consciente, caminan hacia su propia destrucción. Los impíos no solo rechazan a Dios para sí mismos, buscan arrastrar a otros con ellos. En 2 de Pedro 2, 12, se nos advierte sobre los falsos profetas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros no se conforman con rechazar la verdad, sino que buscan desacreditarla, atacarla, destruirla. Los días de Noé fueron un ejemplo claro de esto. La gente, atrapada en su maldad y corrupción, rechazó las advertencias de Dios, y como resultado, la destrucción vino sobre ellos. Este rechazo a Dios, que es una actitud de orgullo y resistencia, no es algo que podamos ignorar o tomar a la ligera. Es una lucha espiritual que afecta a todos los que deciden apartarse de la verdad.
Los que rechazan la enseñanza de la Escritura y la verdad de Dios no solo arrastran su alma, sino que intentan arrastrar a otros en su caída. Esta es la razón por la cual, en el llamado a ser sabios y prudentes, se nos advierte de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, de no permitir que sus palabras y actitudes contaminen nuestra fe y nuestra vida. Porque la cercanía con ellos puede debilitar nuestra fe y hacernos caer en la misma trampa que ellos, alejándonos de la luz hacia la oscuridad. La llamada de Dios es clara. Es una invitación a vivir en su verdad, a permanecer firmes en su palabra y a discernir cuando es necesario apartarse de aquellos que buscan desviarnos. Pero más allá de esta advertencia, Dios también extiende su misericordia a todos aquellos que, con humildad, buscan arrepentirse y volver a Él. Aunque el rechazo a la verdad tiene consecuencias graves, siempre hay un llamado al arrepentimiento y una oportunidad de restauración. En el corazón de Dios siempre hay un camino de regreso para aquellos que eligen volver a Él con un corazón contrito. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, se describe el estado del mundo antes del diluvio, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo nos presenta una sociedad que había caído en una decadencia moral y espiritual tan profunda que no había lugar para el arrepentimiento ni para la corrección. La maldad no solo era evidente en las acciones de los hombres, sino que había invadido sus corazones, y las intenciones de sus mentes eran de forma constante dirigidas hacia el mal. Cuando el juicio de Dios llegó, fue definitivo, pues no había oportunidad para la redención, ya que el rechazo de la verdad se había sellado por completo. La incredulidad de los impíos no se limita solo a un estado pasivo, muchas veces se manifiesta de forma activa a través de la burla, el desprecio y hasta la persecución hacia aquellos que eligen seguir la verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 7, vemos a Esteban, quien fue apedreado no por un crimen, sino por proclamar el Evangelio. Sus verdugos no mostraron interés en discutir o reflexionar sobre lo que él decía. Al contrario, la Escritura relata que dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, Hechos 7, 57. El rechazo que experimentó Esteban fue violento y absoluto. Su mensaje de salvación y esperanza, lejos de ser comprendido, fue respondido con una feroz oposición. Este pasaje nos muestra que cuando el corazón ya ha decidido cerrarse, la incredulidad no tiene espacio para la razón. El salmista, en el Salmo 14, nos habla del necio que en su corazón dice, no hay Dios. Esta declaración no viene de una falta de pruebas, sino de una decisión deliberada de negar la autoridad de Dios, ya que le resulta más conveniente vivir en rebeldía. La incredulidad no surge de una falta de evidencias, sino de un rechazo consciente de la verdad. En Proverbios 28, 9, se advierte, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Esta es una de las advertencias más duras de la Escritura, no se puede obligar a nadie a recibir la gracia de Dios si ya ha decidido rechazarla. Cuando el corazón se ha cerrado, es imposible que la verdad penetre. Jesús mismo nos da sabias instrucciones en Mateo 7, 6, al decir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Este versículo nos invita a ser sabios y discernir a quién se les debe ofrecer la verdad y la gracia. No todos valoran lo que es santo, y no todos tienen el deseo de escuchar. La ayuda y la gracia no deben ser ofrecidas sin sabiduría, pues hay quienes, lejos de agradecerla, la utilizarían en contra de la misma justicia que desprecian. La separación de los impíos no es una opción, sino un mandato claro de Dios, no participar de sus obras, no caminar en sus senderos, no compartir su consejo. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, sigue adelante, Proverbios 4, 14 y 15. El llamado a la separación es más que una sugerencia, es una orden. La luz no puede mezclarse con las tinieblas sin perder su brillo. De igual forma, la verdad no puede ser negociada sin corromperse. La justicia de Dios es clara y demanda que haya una distinción entre los que buscan su rostro y aquellos que lo rechazan. Desde el principio, Dios estableció un orden en la creación, una ley de siembra y cosecha que rige tanto el mundo natural como el espiritual. Lo que sembramos, eso cosecharemos. Aquellos que siembran generosamente, con amor y justicia, recogerán el fruto de su esfuerzo.
Pero aquellos que solo buscan recibir, sin dar nada a cambio, sin mostrar gratitud ni transformación, terminarán vacíos y sin bendición. La Escritura advierte sobre aquellos que tienden la mano solo para pedir, pero que nunca abren el corazón para dar. La ayuda no es un derecho que se puede exigir sin responsabilidad, es una manifestación de gracia que debe recibirse con humildad y con un deseo genuino de cambio. Dios es generoso, pero no derrama sus bendiciones sobre quienes no valoran lo que reciben. Jesús, al enviar a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones claras, y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10, 14. Esta es una lección de discernimiento, no debemos insistir donde no hay receptividad. Si incluso Dios no impone su bondad sobre quienes la rechazan, tampoco se espera que sus hijos den sin discernimiento lo que ha sido puesto en sus manos. La ayuda, el mensaje y la gracia no son para aquellos que desprecian lo que se les ofrece. La historia de la multiplicación de los panes y los peces es otro ejemplo de cómo Jesús, en su compasión, alimentó a miles, pero muchos de aquellos que lo siguieron no lo hicieron por la verdad, sino por el pan que recibieron. Después de este milagro, muchos lo siguieron, no porque desearan conocerlo, sino porque buscaban saciar su hambre física. Este episodio nos enseña que la motivación detrás de la búsqueda de ayuda es crucial. Si las personas buscan a Dios solo por lo que pueden obtener de Él, su corazón sigue en un lugar equivocado. La verdadera búsqueda de Dios es aquella que busca conocer su voluntad, transformar el corazón y vivir en obediencia a su palabra. No debemos confundir la generosidad con la complacencia. Ayudar a los demás no significa darles todo lo que desean, especialmente si no valoran lo que reciben. La ayuda genuina es aquella que busca el bien eterno, no el beneficio temporal. Dios en su justicia y misericordia nos llama a ser sabios, a no entregar lo santo a los que lo pisotean, y a no asociarnos con aquellos que han decidido rechazar la verdad. Es fundamental recordar que el juicio no nos corresponde a nosotros, pero sí la instrucción de vivir de acuerdo con la verdad que conocemos. Nuestro llamado es hacer luz en un mundo de oscuridad, hacer sal en una tierra insípida. Y, a pesar de las adversidades, de las burlas, de la persecución, nunca debemos apartarnos de la verdad que nos ha sido dada. En Juan 6, 26, Jesús les dijo a la multitud que le seguía: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Esta es una poderosa confrontación, pues Jesús no solo les habla de una falta de entendimiento, sino de un vacío en sus corazones. Buscaban lo material, la provisión temporal, pero no estaban interesados en lo que Él realmente ofrecía, el mensaje de salvación. Ellos querían lo que les beneficiaba momentáneamente, pero no estaban dispuestos a recibir el compromiso de transformar sus vidas. A menudo, las personas se acercan cuando necesitan algo, buscando la ayuda que pueda satisfacer una necesidad inmediata, pero una vez que obtienen lo que deseaban, se olvidan de aquel que los socorrió. Es lo que vemos en Lucas 17, donde Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno vuelve para darle gracias. Él, mirando a los otros 9, se pregunta: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, dónde están? Esta escena refleja una actitud común en la humanidad. Se reciben bendiciones, pero la gratitud y el reconocimiento a menudo están ausentes. En Proverbios 30, 15, se utiliza una metáfora inquietante para describir a aquellos que nunca están satisfechos, como una sanguijuela que tiene 2 hijas que claman: dame, dame. Esto nos muestra una realidad cruel. Hay quienes, sin importar cuánto se les dé, siempre pedirán más sin la intención de cambiar. Su corazón no busca sanación ni restauración, sino una dependencia perpetua. Este comportamiento puede ser destructivo, no solo para aquellos que no saben cómo dar, sino también para aquellos que solo saben tomar sin el deseo de transformar su vida. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, deja claro un principio fundamental: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Esto no es una falta de compasión, sino una verdad espiritual sobre el equilibrio entre recibir y dar. La verdadera ayuda debe ir acompañada de responsabilidad, de la disposición de la persona a transformar su situación. Cuando alguien recibe sin mostrar ningún esfuerzo ni transformación interna, está demostrando que lo que recibe no ha producido ningún cambio en su corazón. Jesús, en la parábola de los talentos, nos enseña que la bendición no debe ser desperdiciada y que lo que se recibe de Dios debe multiplicarse. Aquel siervo que ocultó su talento y no lo hizo fructificar fue reprendido por su falta de diligencia.
Jesús nos enseña que Dios no otorga recursos para que sean mal administrados, sino para que se usen con un propósito y se conviertan en una bendición para otros. En el Antiguo Testamento, en Levítico, vemos cómo Dios instruye a los israelitas a dejar espigas en sus campos para los pobres, pero los necesitados debían ir a recogerlas por sí mismos. Dios provee, pero también espera que su pueblo participe activamente en el proceso. Esto nos recuerda que, aunque Dios es generoso, también requiere esfuerzo y obediencia. En el caso del maná en el desierto, Dios lo enviaba cada mañana, pero nadie podía guardar más de lo necesario. Al hacerlo, el maná se echaba a perder, mostrándonos que todo lo que recibimos de Dios debe ser aprovechado de acuerdo a su voluntad, no según nuestros deseos egoístas. En Filipenses 3:19 se habla de aquellos cuyo Dios es su vientre, que buscan satisfacer sus deseos terrenales, sin considerar el propósito de lo que reciben. Estos son los que buscan satisfacción instantánea y temporal, sin entender que la verdadera plenitud se encuentra en Cristo y en seguir su propósito divino para nuestras vidas. En Hechos 20:35, Jesús nos recuerda que es más bendito dar que recibir. La generosidad refleja el carácter de Dios, pero no es una obligación ciega. La verdadera generosidad debe estar guiada por la sabiduría, por el discernimiento de a quién ayudar y cuándo hacerlo. Ayudar a quienes no muestran gratitud o que no están dispuestos a cambiar, puede ser contraproducente, reforzando una dependencia que no lleva a ninguna restauración verdadera. Proverbios 19:24 presenta la imagen del perezoso que mete su mano en el plato pero nunca la lleva a su boca, describiendo a aquellos que desean recibir sin esfuerzo, sin transformación. La Escritura nos llama a ser generosos, pero también sabios en cómo distribuimos nuestra generosidad. Dios ama al dador alegre, y todo lo que recibimos debe ser administrado con responsabilidad. De hecho, el Salmo 37:21 nos advierte sobre los impíos, aquellos que toman prestado pero no devuelven, mientras que el justo da con misericordia y generosidad. A lo largo de la Escritura, vemos que la ayuda que no se administra con sabiduría y discernimiento no solo se pierde, sino que puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Jesús en Mateo 7:6 advierte que no debemos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos, pues de hacerlo, lo pisotearán y nos despedazarán. La ayuda debe ir acompañada de discernimiento, entendiendo a quién se le está dando y con qué propósito. El amor y la compasión sin discernimiento pueden llevarnos a sostener a aquellos que no valoran lo que se les da, perpetuando un ciclo de dependencia que no trae transformación. Así como en la parábola del hijo pródigo, no fue la intervención del padre lo que restauró al hijo, sino su propia experiencia de sufrimiento, que lo llevó al arrepentimiento. A veces, el acto más amoroso no es intervenir, sino permitir que las consecuencias de las decisiones ajenas los lleven a una reflexión genuina. Como nos enseña Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay momentos en los que las dificultades son necesarias para nuestra formación. Interferir en esos procesos divinos puede estorbar el trabajo que Dios está haciendo en los corazones. La disciplina de Dios no es algo que debamos evitar, sino entender que es parte de su amor, y a veces el mayor acto de misericordia es permitir que una persona enfrente las consecuencias de sus actos para que su corazón se transforme. En Corintios 5:5, el apóstol Pablo entrega a un hombre a Satanás para que su carne sea destruida, pero para que su espíritu sea salvo. No se trata de salvar a alguien de las consecuencias de su pecado, sino de permitir que el sufrimiento de esas decisiones lo conduzca al arrepentimiento y a la restauración. La ayuda que se da debe ser discernida con sabiduría, no basada en las apariencias, sino en el fruto del corazón de quien la recibe. Jesús mismo mostró discernimiento en su ministerio, pues no se dejó manipular por aquellos que lo seguían solo por interés. Él sabía lo que había en el corazón de cada uno, y aunque ayudaba a muchos, nunca permitió que su generosidad fuera malinterpretada o usada con fines egoístas. La Escritura nos llama a ser sabios en cómo damos y en quiénes son los destinatarios de nuestra ayuda. Hay momentos en los que debemos ser generosos, pero también hay momentos en los que es necesario apartarnos y permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones para que puedan ver su necesidad de un cambio genuino. En Mateo 7:15, Jesús nos recuerda que no todos aquellos que nos piden ayuda tienen el corazón dispuesto a recibirla. Debemos discernir a quién dar y cómo hacerlo. El verdadero desafío de la generosidad no está solo en dar, sino en hacerlo con sabiduría y en el tiempo adecuado. Es fácil caer en la trampa de dar sin pensar, de satisfacer las peticiones sin discernir si lo que realmente necesita la persona es ayuda o corrección. El amor de Dios es generoso,
pero también es justo y sabio, y su misericordia nos guía a actuar con sabiduría, discernimiento y un corazón dispuesto a ver más allá de la necesidad inmediata. Amén.